Siddhartha Ochoa, la responsable de Abismos, de Casa Editorial. Primero, ¿cómo te está yendo? ¿Qué es lo que piensas de esta pandemia? ¿Qué es lo que significa tener una editorial independiente? ¿Cuál es el balance que haces? Mira, creo que de entrada pensamos que la pandemia, al menos yo pensé que la pandemia sería mucho peor, Ujú. que iba a haber un paro total en las actividades editoriales y realmente se mantuvo muy constante, quizá con menos eventos personales donde se pueda vender libros, con menos eventos en librerías, pero realmente la producción no disminuyó tan significativamente y seguíamos vendiendo en línea, creamos nuestra propia tienda en línea en www.abismoseditorial.com y digamos que por ahí se movieron libros, entramos este año a Gandhi, a Sanborns, entonces no fue tan mal desde ese No punto fue de tan mal. vista. Exacto, Tú, exacto. tú estás en Tecate ahora, ¿verdad? Sí, me regresé a Baja California hace 2 años, después de 7 años en la Ciudad de México. Entonces me agarró la pandemia acá cerca de mi familia y bueno, eso no fue tan malo después de todo. Claro, exacto. Bueno, tratando de pasar la pandemia en un lugar que es muy lindo, Tecate, a mí me encanta. Sí, tranquilo, Sí, lejos de la ciudad. así es, así es. Bueno, ahora te llamaba por este libro, El GABA, de Janis Jones, un libro que acabas de sacar, independientemente de que vamos a hablar de los otros libros también, ¿no? Para que me hables de todos los libros que has ido sacando, incluso este año, digamos, ¿no? Este acaba de salir. Sí, está recién salido del horno. Es un libro cuyos derechos adquirí hace 2 años en Frankfurt a través de la plataforma Latvian Literature y de su agente Sanet Bavier, que vive en Italia. Y ellos, los latvios o los letones tienen un programa muy extenso de apoyo a la traducción para otras lenguas y curiosamente no tenían traducido al español absolutamente nada. El primero fue el año pasado de Arno Junse, Polvo en el reloj de arena, y este es el segundo que traducimos del letón. Y era muy interesante porque ganó el Premio de Literatura Europea en el 2014 y el autor tuvo como cierto reconocimiento en Europa. Hicieron una película del mismo libro, Helgaba 94, y sobre todo es acerca de esa cultura juvenil de los hijos del neoliberalismo, de aquellos que crecimos en la década de los 90 y que vimos cómo se acababan los estados de bienestar y para ellos la emancipación de la Unión Soviética. Ujú. Ahora, el traductor, ¿cómo lo elegiste? Porque hay que traducir del lector, o tú tradujiste del inglés, ¿cómo? Esta se tradujo del inglés al Ujú, español. ujú. La anterior la tradujimos del letón, pero ahí sí entraba en consideración casi una ceguera absoluta sobre el estilo de la novela. O sea, no había manera de cotejar nada porque hay muy pocas personas que hablan el letón en México. Creo que solamente hay una traductora y esa traductora hizo la primera novela y después la tradujimos de una edición inglesa. Esta de Helgaba es desde una edición inglesa. Que se tradujo como Doom 94, le cambiaron el nombre. Yo respeté el nombre de la ciudad, que es Helgava, que es una ciudad pequeña en Letonia, Ujú. y digamos que mantuvimos la jerga juvenil que se insinuaba en la edición inglesa. Ujú. Este, ¿Qué piensas de la literatura letona? ¿Cómo está? ¿Cómo tienes alguna apreciación, digamos, ahora, ¿no? Creo que es una literatura muy apoyada por su Estado y que sobre todo intentan exportar contenidos meramente literarios, no de opinión, no de crítica, sino de creación literaria, infantil, juvenil y sobre todo de ficción literaria que
Suena paradójico, pero a veces es muy difícil encontrar en el medio literario en general estados que apoyen la cultura en la forma de ficción. Entonces eso me pareció muy interesante. Tienen autoras, tengo también los derechos, bueno, estoy en los derechos de una autora que me parece muy interesante, que estaba con un agente francés y después regresó a ser representada por los mismos letones. Y tienen también una narrativa de mujeres que empieza a estallar. El nombre de esta autora es Inga Solude y su novela se llama Warm Earth, como tierra húmeda, perdón, tierra tibia o algo así. No tenemos un nombre todavía para la traducción, pero existe esta emergencia de talentos que quizá anteriormente por falta de recursos o por falta de programas internacionales, pues no se conocían ni siquiera en Europa. Ahora, ¿cómo has quedado con la traducción de Helga? Pues me gustó, la trabajó Ana Karenina, que bueno, es mi hermana. Ella es especialista en letras y en literatura juvenil. Y aparte la revisó una correctora de estilo especialista en novela y fue un proceso bastante largo porque tuvimos que cotejar muchas de las expresiones hacia un español más bien neutro. Y fue muy interesante el proceso. Es una novela larga. Me gustó el resultado y fue un trabajo sobre todo en equipo. Muchas veces no es el traductor solo el que está en su... ¿cómo decirlo?, en su escritorio, tratando de descifrar lo que dice el autor. Digo, hay parte de ese trabajo, pero también es un trabajo colectivo y de cotejo que se hace entre las partes. ¿Dónde la vas? ¿Crees que es para los lectores juveniles entonces esta novela? Creo que es para los treintones como yo, que crecimos en los 90s, ¿no? Y que tiene un guiño muy, muy especial hacia esa época en que surgió la contracultura del metal y del punk y de idealización que hacía la cultura juvenil de Kurt Cobain, de Nirvana, de todo el metal y de estas tocadas underground que seguro muchos de esta época fuimos partícipes y que eran ambientes realmente bastante pueriles comparados con lo que ocurre ahora en la cultura juvenil. Por lo tanto, ese es un documento que está escrito desde una honestidad y desde cierta sencillez que te hace recordar esos momentos de la juventud o de la casi infancia. También has editado Perorata de Luis Felipe Lomelí, que es el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen del año pasado, que lo vamos a entrevistar a él en estos días. ¿Qué dices de este libro? Fíjate que considero que ese ha sido uno de mis mayores aciertos como editora en el sentido del contenido. Como tú sabes, yo soy del norte de México, crecí en el norte de México y salí del norte de México también por toda la violencia y toda la imposibilidad de vivir en una ciudad como Tijuana hace ya 10 años. Entonces, este libro me regresa a esas historias que hay que reivindicar, muchas veces caricaturizadas o malentendidas, o usadas como un mote de marketing acerca de la guerra del narcotráfico en México. Y bueno, este libro de Luis Felipe Lomelí retrata muchas de esas historias de los pueblos, de las víctimas colaterales, que fueron llamadas así, víctimas colaterales de la guerra, del narco, y lo hace de una manera muy respetuosa, no amarillista, pero que es necesario que se retomen estas historias de estas personas. Muchas de esas historias son cercanas a Luis Felipe, y lo hacía de una manera elegante, pero también con estas contradicciones que ya trae, ¿no?, la propia vida misma y que la buena literatura tiene que reflejar. La última pregunta sería, ¿qué es abismos?
el año pasado editaste un libro de mujeres que fue bastante comentado en la Feria de Guadalajara. ¿Qué es Abismo? ¿Cómo te encuentras frente a ella? Ya tiene bastantes años, digamos, también, ¿no? Sí, pues he sobrevivido, Mónica. No, en algo que empezó, me decía un amigo que es crítico literario, me decía, bueno, es que todo empezó como un juego entre amigos y de repente se fue convirtiendo en algo más grande que ese juego. De repente empezaron a llegar autores al catálogo, porque finalmente llegaron, ¿no? Como Tiziano Scarpa, como la misma Dacha Maraini, a través de las gestiones de Bárbara Bertoni. Llegaron estos autores que después tradujimos con el apoyo de Proelvetia o con el apoyo de Gelab en Portugal, y el catálogo se fue internacionalizando, que eso era algo que me importaba mucho y que me preocupaba, no solamente dejarlo en estos proyectos editoriales que a veces son de la edición de los amigos, ¿no? Que a veces pueden caer en esto las editoriales independientes, y sí darle un poco más de seriedad al catálogo. Claro. Sí, completamente los libros y de la literatura, porque yo tenía más un afán de darle voz a los autores que yo consideraba que no tenían la oportunidad de publicar. Y finalmente me di cuenta que también un catálogo es orgánico y crece de acuerdo a esas preferencias del lector, no tanto a las preferencias del editor, sino a lo que va marcando esa tendencia. Entonces, he cambiado la visión que tenía al principio. Ya en el 2012 fue mi primera FIL Guadalajara con Abismos. Entonces ya son 8 años de este proyecto. 8, sí. Qué increíble, qué increíble. Bueno, yo te deseo toda la suerte del mundo y bueno, vamos a promover este libro, Helgaba, de Jani Jones, una muestra de la literatura letona. Sí, así es. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, Mónica. Un abrazote. Gracias, gracias.